La madre de Sofía me puso en la mano un cheque de $10 millones y me dijo que dejara a Sofía. No lo dudé ni un segundo. Estuve 5 años al lado de Sofía, le di los mejores años de mi juventud. 10 millones realmente no eran mucho considerando. La noticia llegó rápidamente a Sofía. Ese día se saltó su reunión más importante. Corrí al aeropuerto gritando mi nombre una y otra vez entre la multitud, 49 veces, cada grito lleno de desesperación, pero no obtuve respuesta. Cuando Sofía llegó al apartamento que había comprado para mí, yo ya estaba haciendo las maletas. ¿Qué significa esto? El rostro de Sofía estaba sombrío. Conociéndola desde hace tanto tiempo, podía decir que estaba furiosa. Señorita Morgan, comencé, tratando de mantener la voz firme a pesar de sentirme patética, $5 millones para romper contigo. ¿Es tan difícil de entender? Como era de esperar, eso la enfureció aún más. Prácticamente escupió las palabras con los dientes apretados, vete ahora y no te atrevas a arrepentirte. Con eso, Sofía cerró la puerta de golpe y salió primero. La verdad es que Sofía había sido buena conmigo a lo largo de los años, materialmente hablando, por supuesto. Me mantuvo como si fuera un juguete bonito, autos de lujo, relojes de diseñador, nunca escatimó. Y si me hubiera quedado con ella, a largo plazo habría valido mucho más que esos 10 millones. Pero ya me había cansado de ello. Si no hubiera oído hace poco que Daniel regresaba del extranjero, casi me habría olvidado de dónde vengo. Yo solo era un sustituto. Daniel era el prometido de Sofía, la pareja socialmente adecuada que su madre, la señora Morgan, siempre había favorecido para la familia Morgan. Impulsado por una mezcla de rencor y eficiencia, terminé de empacar en menos de media hora. Después de salir del apartamento no tenía a dónde ir, así que terminé en casa de mi amigo Mac. Desafortunadamente, su nueva novia también estaba allí. Ver a la pareja tan enamorada me hizo sentir claramente como una tercera rueda. Mike me miró disculpándose, después de todo, no había llamado antes. Entonces entendí la indirecta y me registré en un hotel, uno que Sofía y yo frecuentábamos. A veces, después de beber demasiado en reuniones de trabajo, reservábamos una habitación cercana para dormir la mona. Sofía podía beber muy bien, rara vez perdía la compostura delante de los demás, pero cuando estaba realmente ebria nadie podía controlarla excepto yo. Su secretaria siempre me llamaba cuando Sofía bebía demasiado. Al hacer el check-in, la recepcionista me reconoció, sonrió y preguntó, ¿la señorita Morgan no está con usted hoy? Negué con la cabeza y dije con claridad, la señorita Morgan y yo ya no estamos juntos. Pareció sorprendida de que pudiera decirlo tan casualmente y un poco avergonzada. Después de todo, todos en su círculo social sabían de Sofía y de mí, Sofía, la reconocida directora ejecutiva soltera, y yo, el chico guapo pagado, nos quedábamos allí para entretenerla. Una vez registrado, me serví una bebida y escuché mi música heavy metal favorita para relajarme. Sofía odiaba la música rock, siempre decía que era demasiado ruidosa. Siempre que estaba con ella, escuchaba sus melodías relajantes preferidas. Pero ahora, mientras bebía licor caro y escuchaba la música estruendosa, sentía que faltaba algo. Me encerré en el hotel durante 3 días enteros hasta que Mac vino a buscarme. Mac sabía de la ruptura e incluso se había tomado un tiempo libre con su novia, planeando un viaje para ayudarme a aclarar la mente, pero el día antes de nuestra partida surgió una emergencia en su empresa y la escapada entre amigos rápidamente se convirtió en un viaje en solitario. Así que terminé yendo solo a Austin, Texas. Justo cuando subí al avión, Sofía me llamó, sonó durante mucho tiempo hasta que el asistente de vuelo me recordó que apagara el teléfono antes del despegue. Justo antes de apagarlo, recibí un mensaje de texto de Sofía, solo lo digo una vez. Cuando hayas terminado tu rabieta, regresa. Al mirar esa corta línea, recordé de repente algo de hace 4 años. Fue entonces, después de haber estado con Sofía durante 1 año, cuando me enteré por primera vez de Daniel. Esa noche me emborraché mucho y le grité por primera vez. Ella estaba en su estudio trabajando, sentada detrás de su gran escritorio, concentrada en una videoconferencia con personas en el extranjero, increíblemente cautivadora.
Regresé borracho de un bar. Sofía nunca permitía interrupciones cuando trabajaba, pero esa noche, envalentonado por el alcohol, rodeé su delgada cintura con mis brazos, me incliné, besé el punto sensible de su clavícula y, de forma petulante, le pregunté si el trabajo era más importante que yo. Ella estaba realmente enojada, levantó la vista con la mirada helada y dijo, lo diré otra vez. Estoy trabajando. Sal. Intenté insistir, pero llamó a sus guardaespaldas, quienes me echaron. Sinceramente, me arrepentí en el momento en que estuve fuera de la mansión. La zona residencial estaba apartada, prácticamente desierta a altas horas de la noche, además, mi teléfono estaba muerto. Solo estaba buscando problemas. Justo cuando encendía mi 15º cigarrillo al costado del camino, Sofía salió a buscarme. Su expresión no era agradable, caminó hacia mí vistiendo únicamente un camisón de seda de tiras finas. «Ya terminaste con tu rabieta», dijo. Di una calada al cigarrillo de la marca que ella odiaba, estaba a punto de decir algo desafiante, pero estornudé en su lugar. Debí parecer ridículo porque Sofía no pudo evitar reírse. Por primera vez me extendió la mano, pero entonces mi orgullo era demasiado grande y la rechacé obstinadamente. Su mano quedó suspendida en el aire y se enfureció. Luego giró ligeramente la cabeza, me miró y dijo, lo digo por última vez. Cuando termines, vuelve. Lo decía en serio. Tras decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Le grité, dame las llaves de mi coche. Isen, te compré ese coche. Si no piensas volver, olvídate de llevártelo. En ese momento comprendí de repente la naturaleza de mi relación con Sofía, el reloj que llevaba, el coche que conducía, la ropa de diseño, todo lo había comprado ella. Al ver que no decía nada, Sofía se giró de nuevo, se quedó allí parada y me tendió la mano. A partir de entonces me volví extremadamente obediente, permaneciendo a su lado durante 5 años. Guardé el teléfono y borré el mensaje. El vuelo duró 2 horas y aterricé en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom. La mala suerte me golpeó poco después de aterrizar, mi cartera había desaparecido. En la comisaría, el policía de Austin examinó mi costosa ropa de diseño de pies a cabeza, su mirada parecía decir, ¿a quién más le robarían? La barrera del idioma, la falta de dinero, la ausencia de identificación válida. No pude demostrar mi identidad. El policía me acercó un teléfono y me dijo que llamara a alguien. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era muy pequeño, mi abuela me crió, pero falleció antes de que pudiera darle una vida cómoda. El año en que murió mi abuela conocí a Sofía, fue como un rayo de luz que atravesó mi vida oscura. A regañadientes, intenté llamar a Sofía, llamadas internacionales tras llamadas no fueron contestadas y el tono demarcado me recordaba que la luz que una vez iluminó mi vida se había desvanecido por completo. No recordaba el número de Mac y el policía frente a mí estaba perdiendo la paciencia. No fue hasta media tarde que una joven estadounidense me ayudó, se llamaba Choe. Estaba en la comisaría por negocios y me vio sentado solo y abatido en un rincón. Por amabilidad con un compatriota en el extranjero, usó un español fluido para ayudarme a comunicarme con la policía. Después de salir de la comisaría, conseguí un nuevo número de teléfono, cortando así todo contacto con Sofía. Pero de vez en cuando, navegando por internet, seguía viendo noticias sobre ella. Daniel la acompañaba de compras con aspecto enamorado, ella y Daniel, uno al lado del otro, parecían la pareja perfecta cortando la cinta de un hotel recién inaugurado, y su lujosa boda supuestamente se avecinaba. Me quedé en Austin y me hice muy amigo de Choe, con su ayuda conseguí trabajo en una empresa de comercio internacional con operaciones en Estados Unidos y México. Esos 5 años en que Sofía me mantuvo me hicieron sentir como si hubieran borrado mi capacidad de ganarme la vida. Las dificultades con el idioma y un trabajo exigente lo complicaron todo, pero por suerte Choe estaba allí para ayudar. 2 almas perdidas a la deriva en un lugar extraño encontraron consuelo en la compañía mutua, aunque nadie te dice que 2 personas solitarias acurrucadas no necesariamente generan calidez. De pie en un balcón con vista panorámica, sonreí y le pregunté a Choe por qué se había quedado allí, me miró con los ojos llenos de profunda tristeza.
Resultó ser la noche de un festival local de faroles, flotaban en el cielo y la cálida luz amarilla de las velas iluminaba los rasgos afilados de Chloe. Conocí su historia, asistir a un festival de faroles en Austin había sido el deseo de su difunto novio, pedir un deseo a un farol, dijo, es muy efectivo. Sabía que debía estar pensando en él en ese momento, pero no lo hizo, murió en sus brazos. Nunca creí en deidades ni en el destino, pero en ese instante junté las manos y pedí un deseo sincero al mar de faroles, quiero olvidar a Sofía. La vida siguió su curso, el trabajo era ajetreado y a veces tenía que defenderme del acoso de mi jefe. El supervisor, un poco grasiento, era gay y usaba el trabajo como excusa para tocarme inapropiadamente y hacer bromas sugerentes. Para ayudarme, Chloe vino a recogerme a la oficina una vez y me presentó con picardía como su novio. Después de eso, el supervisor me dejó en paz, lo cual fue un alivio. Después de casi 2 años en Austin, de repente recibí una asignación de la empresa para regresar al territorio continental de Estados Unidos y negociar un proyecto. Unos días después empaqué mis cosas y volé de regreso con varios colegas de la oficina de Austin, y en cuanto aterrizó el avión la empresa cliente ya había organizado que alguien nos recogiera en el aeropuerto y nos llevara a nuestro hotel, que era el mismo que Sofía solía frecuentar. Me quedé un momento en la entrada, absorta en mis pensamientos, y recuerdos que creía enterrados hacía tiempo regresaron como un maremoto, pero cuando vi que la recepcionista que hacía el registro era alguien nuevo, la fuerza con la que agarraba el asa de mi maleta finalmente se relajó. Buenas noches, señor Dedes, señora Morgan, y a mitad del registro unos pasos apresurados se acercaron por detrás, mi cuerpo, que acababa de relajarse, se tensó de nuevo, una fragancia familiar me llegó a la nariz. Era el perfume que le había regalado a Sofía, aunque ella no solía usar perfume, pues ese aroma lo había mezclado yo personalmente durante una época en la que estaba obsesionada con las fragancias y me recordaba al tenue y fresco aroma de la primera flor que florece al amanecer, pero durante todo el tiempo que estuve con Sofía ella nunca se había puesto ese perfume, la presencia detrás de mí se detuvo un instante y enseguida el aroma se disipó en el aire. Y al levantar la vista vi a Sofía y Daniel rodeados de un grupo de personas que desaparecían a la vuelta de la esquina. Sabía que podría encontrarme con Sofía, pero no esperaba que fuera tan pronto. Aunque el proyecto en el que colaborábamos era con una nueva empresa fundada conjuntamente por las familias Morgan y Dedes, aún así conservaba una pizca de esperanza, pues nuestro proyecto no era lo suficientemente importante como para justificar la participación directa de los jefes y normalmente 2 jefes de proyecto bastarían. A la hora del almuerzo la empresa cliente organizó repentinamente una cena y mis colegas me instaron a unirme a ellos en el comedor privado del hotel y al abrir la puerta vi a Sofía sentada a la cabecera de la mesa, bajo la brillante luz de la lámpara lucía aún más radiante y deslumbrante después de 2 años sin verla. Tras sentarnos, mi jefe, ansioso por cerrar el trato, me insistió en que brindara por Sofía, y durante mis 5 años con ella asistí a innumerables banquetes y le impedí beber innumerables copas. Hasta que eso terminó cuando acabé en el hospital con una hemorragia estomacal por beber demasiado por ella y el médico me prohibió estrictamente volver a beber alcohol. Sin embargo, durante esos años en Austin volví a beber porque el alcohol me ayudaba a conciliar el sueño en las noches de insomnio. Así que llenaron mi copa de vino enseguida y mi jefe me dio un codazo animándome en español diciendo que el señor Davis valoraba tanto esta colaboración que había venido personalmente y que era absolutamente necesario que hiciera ese brindis, mientras a través del borde de la copa la fría mirada de Sofía me recorría. Me levanté y alcé la copa, pero justo cuando iba a brindar Sofía habló diciendo que él no podía beber, lo que provocó miradas cruzadas y gestos curiosos y chismosos. Y en ese momento la puerta del comedor privado se abrió y Daniel entró alto e imponente con un traje a medida y rasgos muy definidos, dejando a todos atónitos por lo mucho que se parecía a mí. Aunque él mantuvo la compostura, sonrió cortésmente, se disculpó por llegar tarde y luego me dirigió una mirada larga y profunda. Llevaba el mismo peinado a media altura que le gustaba a Sofía y una chaqueta vaquera informal, y comparado con él yo claramente carecía del estilo que ella prefería. Por lo que Daniel me miró y habló con un tono que sugería que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, diciendo que debía ser Isen y que realmente me parecía mucho a él. Mi mano tembló al sostener la copa, pero mantuve la compostura y sonreí.
respondiendo que quizás se pareciera mucho a mí porque llevaba el mismo peinado de antes y la misma marca de trajes a medida que yo solía usar, exactamente igual que yo, y luego me volví hacia Sofía, que estaba en silencio con los labios apretados. Levanté mi vaso con una amplia sonrisa y brindé por la señora Morgan y el señor Dedes, tras lo cual, bajo su ceño ligeramente fruncido, apuré el vino tinto. Después de cenar esperé al borde de la carretera a que Chloe me recogiera, pero aunque había regresado meses antes por la enfermedad de su madre tardó en llegar y en su lugar se detuvo frente a mí un Porsche familiar con una matrícula reconocible, cuya ventanilla bajó revelando el rostro de Sofía, quien me ordenó subir, pero yo ya no era el Isen obediente del pasado y le respondí que estaba esperando a alguien, y justo entonces llegó el Volkswagen de Chloe. Así que bajo la mirada penetrante de Sofía me senté en el asiento del pasajero y nos marchamos mientras el Porsche nos seguía de cerca, lo que llevó a Chloe a bromear diciendo que era la primera vez que un coche de lujo la seguía todo el trayecto, a lo que respondí sonriendo que era hora de poner a prueba sus habilidades al volante, y atrapados en el tráfico de la hora punta el Porsche perdió su ventaja y Chloe logró quitárselo de encima. Durante el camino me comentó que se había enterado de lo ocurrido en la mesa y yo, consciente de que mis colegas eran amigos suyos y ya imaginando los cotilleos, solo sonreí levemente y guardé silencio, y tras un largo silencio detuvo el coche. Me miró con seriedad y me dijo que si necesitaba ayuda se la pidiera en cualquier momento. Después de aquella cena no volví a ver a Sofía por un tiempo, pues según se comentaba en la oficina estaba ocupada preparando un nuevo hotel construido específicamente para la boda del siglo entre ella y Daniel, y aunque mi colega me lanzó una mirada significativa no respondí y me limité a comer, notando que últimamente el catering del hotel me servía todos mis platos favoritos, algo que no requería mucha imaginación para atribuirlo a Sofía. Una semana después ella vino a buscarme cuando acababa de regresar de pasar el rato con Mac y otros amigos, y tras ducharme y prepararme para dormir sonó el timbre, y al abrir vi a Sofía oliendo a alcohol, con el maquillaje corrido y balanceándose con tacones altos, acompañada por su secretaria, la señorita Evans, quien explicó torpemente que había bebido demasiado y que insistía en verme. Y comprendí su situación porque antes era yo quien se ocupaba de eso, pero ya no estábamos involucrados, así que dije fríamente que la señora Morgan y yo no teníamos ninguna relación e intenté cerrar la puerta, aunque antes de hacerlo Sofía me agarró la muñeca con una vulnerabilidad que nunca le había visto, suplicándome que volviera, lo que suavizó un poco mi determinación, pero pese a su fuerza logré apartarla y ella se negó a irse. Al no querer poner en aprietos a la señorita Evans tomé el teléfono de Sofía para llamar a Daniel, desbloqueándolo accidentalmente con mi huella registrada años atrás, y al ver que mi antiguo número seguía siendo el principal marqué el de Daniel, quien reconoció mi voz y pasó de un tono alegre a uno apagado, y tras colgar quedé aturdido recordando que antes yo también era feliz cuando Sofía me llamaba, mientras Daniel llegaba rápidamente, claramente muy preocupado. Llevaba ropa informal, incluso zapatillas de casa. Al ver a Sofía borracha, sus ojos se llenaron de preocupación. Después de que Daniel se fue con Sofía, la señorita Evans me contó muchas cosas. Dijo que Sofía me había buscado durante mucho tiempo después de que me fui y que la señora Morgan había estado presionando constantemente a Sofía para que se casara con Daniel, pero Sofía nunca aceptó. También mencionó que el apartamento que Sofía compró para mí se había mantenido exactamente como lo dejé y que en varias ocasiones había encontrado a Sofía desmayada y borracha allí, agarrando una botella. Al día siguiente, después de una reunión sobre el progreso del proyecto, Sofía me acorraló en el estacionamiento subterráneo, bloqueándome el paso. Me preguntó, Isen, ¿me odias tanto? La miré y le dije con firmeza, señorita Morgan, por favor, muévase. Comencé a avanzar, pero ella agarró el dobladillo de mi chaqueta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Isen dijo, te he buscado durante tanto tiempo. Esta vez no te dejaré ir. Sofía hablaba en serio. No sé qué le dijo a mi jefe, pero al final tuve que mudarme nuevamente al departamento que ella había comprado para mí. Sofía dijo que, si al final del proyecto yo no había cambiado de opinión, me dejaría ir. Quizás por deseo de venganza o tal vez por lástima, al mirar a la mujer testaruda que tenía delante, acepté. La Sofía que siempre había sido tan alta y poderosa frente a mí había cambiado. Siempre que no estaba trabajando, me llamaba, si no respondía,
inundaba mi teléfono con mensajes. Si encontraba algo interesante, me enviaba un mensaje para compartirlo, como una jovencita en medio de su primer amor, aunque yo nunca respondía. En cuanto terminaba de trabajar, corría de regreso al apartamento e incluso cocinaba a ella misma mis platos favoritos. A Sofía, que nunca había cocinado antes, no le importaron las cicatrices de quemaduras en sus manos cuidadosamente cuidadas. Se sentaba frente a mí, con los ojos brillantes, esperando que comiera la comida que preparaba, y si yo decía que estaba buena, sonreía como una niña. Reanudó su vieja costumbre de encargar que entregaran en el apartamento montones de los últimos relojes de lujo. Daniel me buscó una vez y nos sentamos uno frente al otro en una cafetería. La camarera que nos trajo el café nos miró varias veces, notando nuestro parecido. Daniel me dijo que dejara de acosar a Sofía. Lo miré, cada gesto era una sombra de mi antiguo yo, y me reí. Sabes perfectamente que no soy yo quien acosa a Sofía, es ella quien me persigue. Al oír esto, el rostro de Daniel se puso pálido y en ese momento supe que no me parecía a él, era Daniel quien se parecía a mí. Tras una larga pausa, Daniel preguntó cuánto dinero quería para dejarla. Al mirarlo, recordé que la señora Morgan me había ofrecido 5 millones para dejar a Sofía. La señora Morgan de entonces y Daniel ahora se parecían mucho. Tomé un sorbo de café y levanté lentamente un dedo, la expresión tensa de Daniel se relajó al verlo. Se burló diciendo que solo era 1 millón, pero le respondí que no, que eran 10 millones. Sus ojos se abrieron de inmediato y se burló preguntando qué me hacía pensar que valía 10 millones. Sonreí y le dije que cuando Sofía abortó a nuestro hijo, la señora Morgan me dio 5 millones para mantener la boca cerrada, así que pedir 10 millones no era excesivo. Daniel claramente no sabía nada de esto y su rostro se deformó. No sé cuántas noches me desperté sobresaltado por pesadillas, soñando con pequeñas manos del tamaño de un bebé que me buscaban y con un bebé cubierto de sangre llorando en mis sueños, nuestra hija, abortada sin mi conocimiento. La señora Morgan siempre hizo la vista gorda ante el hecho de que Sofía estuviera conmigo, pero un niño de la familia Morgan no podía tener ninguna conexión conmigo. Ese día me arrodillé ante la señora Morgan por primera vez, le rogué piedad, incluso estuve dispuesto a llevarme al niño y dejar a Sofía después, con tal de que no la obligara a interrumpir el embarazo, pero se negó. Con un gesto, varios guardaespaldas me rodearon, me inmovilizaron, me encerraron en una habitación, me inyectaron anestesia y no sentí nada. Cuando desperté, me dijeron que Sofía ya había abortado. Un mes después, Sofía regresó al apartamento y entonces la señora Morgan me ofreció 5 millones para dejarla porque Daniel estaba a punto de regresar del extranjero para hacerse cargo del negocio familiar. Acepté tan fácilmente que incluso ella pareció sorprendida y se burló diciendo que sabía que yo solo estaba con Sofía por dinero, pero ¿qué otra opción tenía? No tenía poder, conexiones ni familia, y hasta el hijo que tanto había esperado me fue arrebatado. Si no fuera por este trabajo, nunca habría vuelto a poner un pie en esta ciudad. Cuando regresé al apartamento desde la cafetería, Sofía ya había preparado una mesa llena de platos esperándome y entonces me di cuenta de que era mi cumpleaños. Había pensado mucho en esa cena, 8 platos y una sopa, todos mis favoritos, y sus delicadas manos aún tenían marcas recientes de quemaduras. Las luces se atenuaron y sacó un exquisito pastel cantándome feliz cumpleaños. Sofía, que nunca había celebrado mi cumpleaños antes, me miró de una manera que no me produjo ninguna calidez. A la luz de las velas me pregunté cómo podía celebrar mi cumpleaños mientras se preparaba para su boda con Daniel. Acercó el pastel con el rostro lleno de esperanza y me pidió que apagara las velas. Al no moverme, me insistió hasta que finalmente lo hice. Cuando las luces se encendieron, me entregó un regalo. Dentro de una caja de terciopelo azul había 2 delicados anillos a juego que había comprado hace mucho tiempo y que ahora, brillando bajo la luz, parecían ridículos. Con cautela me preguntó si quería probármelos. La miré directamente y le pregunté si quería casarse conmigo. Sofía guardó silencio y el aire se llenó de palabras no dichas. Intentó tocar mi mano, pero la aparté y su mano quedó suspendida torpemente en el aire. Incluso sin su respuesta, ya lo sabía, no renunciaría a la alianza con Daniel ni se casaría conmigo,
una respuesta que conocía desde hacía 2 años. Todo lo que quería era que yo siguiera siendo su chico obediente y cuidado. Le dije que también quería darle un regalo y, aunque intentó detenerme, fui a la otra habitación y saqué una caja del fondo del armario con todas las cosas que había preparado para nuestro hijo no nacido. Al verla, el rostro de Sofía se volvió pálido y preguntó por qué le mostraba eso. Le señalé la ropa y le dije que habría sido muy guapo y que nos habría llamado papá y mamá, pero que nunca volvería. Tomó un cuchillo y comenzó a cortar el pastel con la mano temblorosa, arruinando la palabra felicidad glaseada encima. Le dije que nunca podríamos ser felices, que nuestro hijo se había ido y que desde el momento en que abortó a mis espaldas supo que no había vuelta atrás. Finalmente dejó de cortar, se cubrió los ojos y rompió a llorar. Al verla devastada, me reí y le dije que quizás siempre supo que nuestro hijo no podía conservarse y aún así nunca me lo dijo, dejándome esperar como un tonto. Hace 2 años me dijo que se iba de viaje de negocios y, cuando se fue, la señora Morgan llegó con su gente. Durante más de un mes Sofía desapareció y justo cuando acepté el dinero para irme, regresó corriendo, incluso saltándose una reunión crucial de accionistas, pero nada de eso pudo hacer que la perdonara. Me pidió perdón entre sollozos, incapaz de completar una frase, y yo, con los ojos rojos, le dije entre lágrimas que nunca merecería mi perdón. Salí del apartamento y caminé sin rumbo hasta que amaneció y me di cuenta de que había llegado a la playa donde nos conocimos, cuando mi abuela acababa de fallecer. Siguiendo su último deseo, esparcí sus cenizas en el mar. Cada vez que la extrañaba, venía aquí y me sentaba durante horas. Ese día, un niño cayó al agua cerca de allí y, sin pensarlo, corrí y lo saqué, pero una ola me derribó y me arrastró hacia abajo. El agua del mar inundó mis pulmones y me di cuenta de que no sabía nadar. Justo cuando pensé que estaba a punto de morir, apareció Sofía. Ese fue nuestro primer encuentro. Luego me llevó al hospital y, cuando descubrió que no estaba intentando suicidarme, al ver mi mal estado se preocupó por mi soledad, así que se quedó conmigo toda la noche. En ese momento no sabía nada sobre sus antecedentes, naturalmente sentí que era una mujer atenta y cálida, y me recordó a mi abuela cuando se quedaba despierta toda la noche conmigo cuando estaba enfermo. Poco después me gradué de la universidad y solicité un trabajo y, de manera inesperada, era en su empresa. Sin embargo, me ofreció una posición diferente, ser su amante, y así, sin más, me convertí en su amante. Durante el primer año, Sofía me trató de maravilla, pero luego oí hablar de Daniel, el hombre que se parecía tanto a mí, y fue entonces cuando me enteré de que su matrimonio había sido concertado hacía mucho tiempo. Yo había sobrepasado los límites de un amante, queriendo más que solo dinero en el futuro. Quería vivir toda la vida con una persona, formar una familia normal como la gente común, quizá tener 1 o 2 hijos encantadores, pero nada de eso era posible, pues su familia nunca le permitiría elegir su propio matrimonio. Chloe me encontró sentada junto al mar, perdida en mis pensamientos durante mucho tiempo. Cuando finalizó el proyecto, también se completó el hotel construido para la boda de Sofía y Daniel. Chloe y yo regresamos a Austin y, tiempo después, se difundió en internet la noticia de que Sofía y Daniel habían cancelado su compromiso. Más tarde, la señora Morgan me encontró y me culpó por arruinar la alianza entre las familias Morgan y Deves. Miré su rostro furioso y dije con calma, solo dije la verdad, eso es todo. Y antes de salir de la cafetería le dije a Daniel que Sofía solo se ama a sí misma. 2 años después, la empresa para la que trabajaba abrió una sucursal en Estados Unidos y, debido a mi constante buen desempeño y a que era estadounidense, naturalmente me convertí en el jefe de la nueva sucursal. Cuando regresé por primera vez, estaba abrumado por el trabajo y la empresa tardó 2 meses en encarrilarse. Un día vi un nombre familiar en una propuesta de proyecto que estaba revisando, Sofía Morgan. Permanecí aturdido en mi gran silla de oficina durante tanto tiempo que mi secretaria tuvo que llamarme por mi nombre 2 veces antes de que reaccionara, y me informó que la empresa cliente había programado una reunión para discutir el proyecto en un restaurante esa noche a las 8 de la noche. Esa noche llevé a mi equipo al restaurante designado y, una vez más, vi a Sofía, a quien no había visto en mucho tiempo, aunque en realidad no había pasado tanto, pues aparecía con frecuencia en los sitios web que visitaba y en los canales de noticias financieras que veía. En los últimos 2 años había muchos informes sobre ella,
Algo normal tratándose de una directora ejecutiva exitosa. Cuando me vio, extendió la mano, sonriendo amplia y brillantemente, y dijo, mucho tiempo sin verlo, le estreché la mano suavemente y el breve roce de piel me provocó una sacudida antes de soltarla rápidamente. Asentí ligeramente y respondí, mucho tiempo sin verlo. Esa noche actuamos como verdaderos socios comerciales y ninguno de los dos mencionó el pasado. Después de concluir la discusión de negocios, finalmente hice la pregunta que tenía en mente. ¿Por qué eligió nuestra empresa para asociarse? Sofía rió suavemente y dijo que habían tenido una buena experiencia colaborando anteriormente con la empresa matriz y que, además, era muy optimista respecto a las perspectivas del nuevo proyecto. Permanecí en silencio durante un largo rato hasta que volvió a hablar. No creíste que era por tu culpa, ¿verdad? Me quedé atónito un momento y luego me burlé de mí mismo por dentro, pues después de todos esos años parecía que yo era el único que aún vivía en el pasado. A nuestra empresa y a la de Sofía les llevó aproximadamente un mes completar el proyecto y alguien sugirió celebrar, diciendo que era el primer gran proyecto conseguido por la nueva sucursal. No queriendo disminuir el entusiasmo del personal, acepté. El banquete de celebración se realizó en la playa y flores, música y fuegos artificiales crearon una atmósfera muy romántica. Sintiéndome feliz, bebí un par de tragos más de lo habitual y, en medio de la confusión, pensé que escuché a alguien gritar, Morgan. Cuando desperté de nuevo, estaba en una habitación de hotel y a mi lado yacía Sofía completamente desnuda. Sentí una profunda desorientación, pues hacía muchos años solía despertarse así en mis brazos todas las mañanas. Y pensé, no fue un sueño, Sofía y yo realmente volvimos a estar juntos. Buenos días, dijo lentamente mientras abría los ojos y me miraba, apreté los labios con fuerza y no dije nada, pues no sabía cómo afrontar nuestra situación actual. ¿Habíamos vuelto a ser amantes o fue solo un accidente de una noche? Al ver mi reacción, Sofía habló primero, anoche fue un accidente, no te preocupes, ambos somos adultos, no te haré responsable. Abrí la boca sintiendo una oleada de ira, pero antes de que pudiera hablar ya se había vestido y había salido de la habitación sin volver a mirarme. Mi relación con Sofía pareció caer nuevamente en un punto de congelación y, desde esa noche, ambos evitamos conscientemente el contacto. 2 meses después, Chloe me llamó y dijo que estaba en el hospital y había visto a Sofía en la clínica de obstetricia y ginecología. Chloe había regresado a Estados Unidos antes que yo por culpa de su madre y recientemente se había enterado de que estaba embarazada, así que estaba allí para un chequeo regular cuando inesperadamente se encontró con Sofía. Esta no la vio, pero Chloe se inquietó y pensó que debía decírmelo. Mi mente retrocedió a acontecimientos de años atrás, no dije nada, colgué e inmediatamente marqué el número de Sofía, sonó durante mucho tiempo pero no hubo respuesta. Así que me subí al auto y conduje directamente al hospital que Chloe mencionó y, tras pasar 3 semáforos en rojo, finalmente la encontré. Sofía sostenía un informe recién impreso y pude ver claramente las palabras, embarazo por semanas. Mis ojos se enrojecieron, le agarré la mano con fuerza y le pregunté, ¿piensas deshacerte del bebé a mis espaldas otra vez? En ese momento el médico sentado frente a nosotros habló y me hizo volver en mí, ¿es usted familiar de la paciente? El bebé se está desarrollando bien, está aquí para un chequeo, va a asustar a la futura madre así. Miré a Sofía con asombro y pregunté si solo estaba allí para un chequeo. Ella me devolvió la mirada con los ojos enrojecidos. Asintió y, esta vez ahogada por la emoción, dijo, tendré a nuestro bebé. Mi mano, sujetando la suya, temblaba, y entonces ella apretó la mía con fuerza. Supe en ese momento que ella y yo estábamos iniciando una nueva etapa.